un clic tenés el agua en la puerta de tu casa. Bien, 16 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos, como les prometíamos, con un contacto en la Franja de Gaza, porque allí está trabajando el médico español Raúl Insertis. Él trabaja en el Hospital Nasser, en la ciudad sureña de Khan Yunis, en el sur de la Franja, y ha dado su testimonio, viene contando su experiencia en distintos medios internacionales. Vamos a molestarlo para saber precisamente cómo está la situación allí, cómo es el tema, sobre todo, de la atención en la salud, y por eso lo recibimos. Raúl, ¿qué tal? Buenos días aquí. Hola, Buenas tardes allí, me imagino, ¿no? Sí, aquí son las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por atendernos. Raúl, me interesa primero que nos cuentes cómo llegás vos hasta allí. Sabemos que no es la primera vez que estás en Gaza, pero ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo terminás en ese lugar? Bueno, llegué a Gaza por primera vez 5 días antes del estallido de todo esto, el 2 de octubre de 2023. Y bueno, fue el peor mes de mi vida. Fue muy malo, horrible. Y bueno, pues al regresar a España un mes después, que fuimos evacuados los internacionales, sentía mucha indignación, sentimiento de deuda muy grande hacia ellos, porque cuidaron mucho de los internacionales. Nos llevaron a lugares seguros, nos alimentaron, lo estábamos pasando muy mal, estábamos todos asustados, ellos también, pero los compañeros gazatíes nos cuidaron. Y bueno, hice amigos y quería poner un granito de arena, porque entonces no pudimos ayudar. En ese mes no pudimos ayudar nada porque Israel no habilitó corredores humanitarios, bueno, ahora prácticamente tampoco. Y ahora es cuando he podido volver, hace 3 meses y medio casi. Describinos un poco la situación del hospital en el que estás trabajando. Bueno, pues es un hospital mediano de unas 300 camas que está al doble de su capacidad. Los pacientes están por los pasillos, por los suelos. Las UCIs están completamente llenas desde hace ya varios meses. Se han tenido que ir abriendo UCIs improvisadas, terapias intensivas improvisadas. Llegan heridos constantemente, varias veces al día. A veces llegan en grupos de 5, otras en grupos de 8, a veces en grupos de 100, como hace un par de semanas, que llegaron más de 150 heridos a la vez. Pero constantemente llegan heridos mutilados, civiles mutilados, mujeres y muchachos y niños fundamentalmente, en diferentes grados de mutilación, heridas por perforación por metralla en tórax, en abdomen, fracturas abiertas en cráneo con salida de material encefálico, aplastamientos, amputaciones, quemados. Y esto es constante. Nosotros vemos las bombas caer desde el hospital, bombardean en el barrio, en la ciudad de Khan Yunis, al lado del hospital, y bombardean a los civiles, bombardean adrede a los civiles. Estamos recibiendo muchos heridos, por una parte de la zona humanitaria, que es una franja costera, que es donde se le dijo a la población que fueran para no ser bombardeados. Y todos los días recibimos heridos de estos ciudadanos que fueron allí, montaron su tienda en unos campos de desplazados larguísimos, de kilómetros y kilómetros de tamaño, en donde cada gazatí tiene un espacio vital menor a una celda de Guantánamo. Y estamos recibiendo muchos heridos de ahí. Los israelíes bombardean tiendas de campaña con aviones y con drones. Y ayer por la noche, había una familia que estaba durmiendo en su tienda y fue atacada por un dron. Murieron varios niños, no paran de llegar niños muertos y niños heridos. Luego también muchos heridos de los puntos de distribución de comida que habilitó Israel con una compañía estadounidense que se llama la Fundación Humanitaria de Gaza, en donde son convocados para darles comida y cuando son convocados son tiroteados con ametralladoras y también con tanques. Le disparan balas de tanque
directamente a los cuerpos. Y Y esto lo podemos atestiguar. Raúl, en esta situación tan horrible que estás contando, has contado en otros medios que incluso están con demasiada dificultad para atender a los pacientes, por ejemplo, que no tienen anestesia, que tienen que reutilizar las jeringas, que incluso no tienen morfina y cuando tienen que amputar o tienen que operar a algún paciente usan ibuprofeno. ¿Hay alguna forma de que les puedan enviar algo de material o eso ya está descartado? Depende de la voluntad de Israel, que lleva manteniendo un asedio medieval desde hace varios meses. Y por ahora no nos han llegado fármacos. La semana pasada se nos acabó el fentanilo, que es fundamental para el dolor intraoperatorio. Entonces estamos haciendo las operaciones dentro del intraoperatorio mientras son operados los pacientes con muy poquita morfina. Tenemos muy poca morfina. La poca morfina que teníamos para el dolor postoperatorio ahora la tenemos que usar para el intraoperatorio. Estamos anestesiando con mucha dificultad, el paciente sufre mucho dolor, sobre todo cuando se despierta. Logramos que esté dormido razonablemente porque todavía tenemos gas anestésico, pero no sabemos cuándo va a llegar. Depende de la voluntad de Israel. Israel no tiene ninguna voluntad. Hay que tener en cuenta que lo que Israel pretende es destruir la infraestructura civil en Gaza. Ha destruido la infraestructura educativa, ha destruido la infraestructura universitaria, la infraestructura de justicia y la infraestructura de salud también la ha destruido. Solo quedan 3 hospitales públicos de 13. Habían más de 35 hospitales entre públicos y privados y ahora estaremos en torno a 8 o 9. Y atacan adrede los hospitales, queman adrede y hacen inoperativos adrede los hospitales. Entonces, bajo esta premisa, no esperamos que ellos vayan a permitir entrada de ayuda. Pero esos insumos 2 semanas sí que entró un camión de ayuda de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero era para el banco de sangre, no para quirófano. Esos insumos de los que hablas y que faltan, lo que hay, ¿cómo es que llega a ustedes? Nosotros, tenemos un almacén muy grande en el hospital que fue bombardeado por Israel, porque desde que estoy aquí el hospital ha sido atacado 6 veces. Y parte del material se salvó, pero estamos tirando de los almacenes del hospital. El Ministerio de Salud de Gaza también tiene otros almacenes, pero se están vaciando estos almacenes. Llegan muy pocos, deberían de entrar entre 500 y 600 camiones de ayuda al día, o más, que era lo que entraba antes del 7 de octubre, y están entrando menos de 50, de 60, y con material médico muy pocos. Entonces estamos tirando de reservas, de manera que se nos acabó el fentanilo esta semana y estamos haciendo operaciones sin fentanilo. Decías en un momento que te constaba esto que nosotros vemos en forma de noticia, pero que a vos te constaba esto de la población yendo a recibir alguno de los insumos de la ayuda humanitaria y siendo atacada en el lugar. ¿Con qué has tenido contacto vos en ese sentido? Pues con decenas y decenas de heridos en diferentes días, los cuales relataban todos la misma historia. Había una concordancia de testimonios por parte de familiares y de heridos, que consistía en que ellos iban por la mañana, temprano, al alba, a recoger a este corredor horrible donde son agolpados por la Fundación Humanitaria de Gaza y el ejército israelí, y que cuando estaban esperando esta recogida de ayuda eran disparados sin aviso previo, es decir, no es que el ejército israelí hiciera unos disparos al aire de advertencia, no, disparaban adrede directamente a las personas. Entonces, yo recuerdo un día que llegaron más de 50 heridos, y los heridos por el suelo de urgencias, niños muertos en el suelo, con disparos de bala y con diferentes grados de mutilación, porque también eran disparados por drones, con granadas. Y esto varias veces. Esto viene sucediendo a lo largo del mes pasado, ha sucedido más de 10 o 15 veces. Y luego, por otra parte, también cuando van a recoger ayuda de algún camión de la ONU, algún camión de la ONU que logra entrar con harina,
también son atacados. Aquí el 17 de junio tuvimos la llegada de más de 200 heridos en pocas horas, más de 80 muertos, y todos relataban lo mismo, que cuando estaban recogiendo estos sacos de ayuda de la ONU, de repente, sin previo aviso, fueron disparados por el ejército israelí con ametralladoras y con balas de tanque. Hablando justamente de la comida a la que pueden acceder, o los alimentos, la harina, vos también has relatado que no solo la población civil, sino los médicos que están trabajando allí en Gaza están pasando hambre, en serio, ¿no? Que pueden comer como un poquito de arroz, un poquito de garbanzos. Contámonos cómo es la situación de ustedes, los que están trabajando para atender a la población. Bueno, el hospital es un hospital grande, debe de tener fácilmente más de 600 o 700 empleados. En relación a mis compañeros gazatíes, y que llevan 20 meses en esta situación, más de 20 meses, debo decir que están completamente hechos polvo. Están deprimidos, están con síntomas de estrés postraumático, con síntomas de burnt out, están quemados. Ellos viven todos en estos campos de desplazados, que son favelas, y son tiendas muy precarias, hechas con toldos de plástico, y allí es donde se han tenido que desplazar, después de haberse desplazado la mayoría de ellos más de 10 veces a lo largo de estos meses. Y está carísimo comer. Un kilo de harina está cerca de $20, un kilo de harina. No hay proteína animal de ningún tipo. Una lata de atún pequeña te puede costar $10. No hay otro tipo de proteína animal. Hay algunas latas de legumbres, pero están muy caras. La verdura está a más de 10 euros el kilo, la poca verdura que hay. No hay fruta de ningún tipo. Entonces mis compañeros solo pueden comer con suerte una vez al día, arroz o pasta, y con algún garbanzo o alguna lenteja que puedan poner. Y ellos viven en estas tiendas de campaña, además no duermen, porque por la noche bombardean estas zonas humanitarias. Todos tienen hijos que están sostenidos por la noche, con lo cual, por culpa de los bombardeos, con lo cual mis compañeros no comen, no duermen. Todos han perdido familiares de primero o segundo grado. No conozco ninguno que no haya perdido familiares. Hace poco conocí a una pediatra del hospital que había perdido a 9 de sus 10 hijos. Pero tengo otros compañeros que han perdido a todos sus hermanos, a sus padres o a todos sus hijos. Y están en los huesos, mis compañeros están en los huesos porque bueno, habrán perdido, la media es que le han perdido 20 kilos, 25 kilos desde que empezó todo esto. Todos los pacientes que veo, todos los pacientes que trato están desnutridos, todos. Están por debajo del peso que les correspondería por su edad y por su estatura. Hay niños de 5 años que parece que tengan 3 años. Esto es un problema porque las heridas no cicatrizan bien, cicatrizan muy lentamente, se infectan muchísimo porque no hay proteína, no hay vitaminas, están todos inmunodeprimidos. Y bueno, los occidentales aquí estamos igual porque comemos igual una vez al día, o como con suerte 2 veces al día, pero la misma comida. Pero nosotros tenemos la suerte de que podremos salir de aquí. El argumento de Israel para tener bajo fuego, haber atacado hospitales, por ejemplo, es que jamás utiliza la infraestructura de los hospitales o tiene sus túneles debajo de los hospitales. ¿Cuál es tu opinión o tu experiencia? Yo no he visto nunca un túnel en este hospital, tampoco en el hospital indonesio en el que estuve las 2 últimas semanas de abril. Y mira que me lo recorrí, y este hospital me lo he recorrido muchas veces también. No he visto túneles de ningún tipo. Tampoco he visto gente armada en el hospital. Lo que sí que he visto son ataques de Israel 6 veces al hospital. El último hace 3 días, francotiradores israelíes, porque los soldados están a 500 metros de aquí, dispararon, no mucho, pero dispararon. Y le dieron a un civil que estaba esperando en la puerta del hospital y le hirieron de gravedad, un civil cualquiera. Hace aproximadamente 2 semanas, una milicia armada por Israel, Abu Shabab,
vino al hospital y produjo un ataque de más de 1 hora y media de duración con drones y cuadricópteros israelíes alrededor del hospital que también disparaban. Y este ataque consistió en más de 1 hora y media de disparos de ametralladora sin parar y de granadas por parte de esta milicia y por parte de los drones israelíes, sin ningún tipo de distinción. Aquí no hicieron distinción de a ver si le damos a un civil o le damos a un médico o a una enfermera. Hace un año vinieron al hospital los soldados y secuestraron a más de 70 trabajadores sanitarios con la esperanza de, según ellos, conseguir información acerca de la posible atención de los rehenes israelíes en este hospital. Más de 40 compañeros siguen secuestrados en Israel. Yo trabajo con algunos que fueron liberados y de los que fueron liberados todos cuentan la misma historia, hay concordancia en su testimonio, en el tipo de torturas que a los que son sometidos diariamente. Interrogatorios forzados, de privación del sueño, humillaciones, violaciones, palizas, con el intento de que los israelíes creen que un enfermero o un médico tiene por qué saber dónde están los rehenes israelíes. Porque en algún momento, en el pasado, fueron atendidos algunos en este hospital, no se les denegó la atención, y eso sirvió para que el ejército israelí tuviera a bien secuestrar al personal sanitario pensando que ellos podían saber dónde estaban los rehenes. Y aunque fuera cierto que jamás se esconde en este hospital, el derecho internacional prohíbe absolutamente el atacar el hospital siempre y cuando no se esté produciendo un ataque desde el hospital, cosa que nunca ha sucedido. Desde los hospitales nunca se han producido ataques hacia Israel de ninguna manera. El derecho internacional prohíbe, la Convención de Ginebra prohíbe que, aunque una de las dos partes se esconda en un hospital, eso justifique el ataque al hospital. Eso está completamente prohibido. Sobre todo si no se han producido ataques desde el hospital hacia la otra parte. Pero entiendo que... Cosa que nunca ha sucedido. Entiendo que si se atendieron rehenes allí, quiere decir que efectivamente sí hubo integrantes de Hamás en el hospital. No lo sé, es probable que los trajeran ellos. No lo sé si se atendieron o no. Es probable que en el pasado se atendiera al principio, pero claro, imagínense ustedes que aquí están trabajando los funcionarios, que son funcionarios de sanidad, como los médicos o enfermeras que puede haber en un hospital en Uruguay, y están tranquilamente trabajando, les traen unos milicianos encapuchados, les traen unos pacientes israelíes para ser atendidos, no se les niega la atención en ningún momento, y son atendidos y se los llevan. Esto es lo que ha podido pasar. Yo no he tenido confirmación de que haya pasado, pero he escuchado que ha podido pasar. Esto no justifica el hecho de que después, unos meses después, vengan los israelíes y secuestren a los médicos que salvaron o que trataron las heridas o mejoraron el estado de salud de estos rehenes. Porque aquí lo que se tiene que entender es que hay una división, tiene que haber una división muy clara en quiénes son civiles y quiénes no saben nada y quiénes son milicianos. Y Israel no hace esta distinción. Israel bombardea indiscriminadamente a los civiles, los bombardea a propósito. En ese sentido, ¿cómo es la relación de lo que has podido conocer de la población de Gaza con Hamás? Bueno, hay una parte de la población que está muy cansada. No sabría el porcentaje de la población porque no se puede hacer una encuesta al respecto, pero hay mucha gente que está muy cansada de la situación. Están cansados tanto de unos como de otros. Lo que pasa es que también, y esto se tiene que entender, el grado de agresión es tal, y no sucede desde ahora, sino que sucede desde hace 70 años, que la población gazatí tiene una sensación de resistencia ante la agresión constante por parte de Israel. Entonces, aunque muchísimos de ellos estén en desacuerdo con Hamás, no lo van a hacer público, no lo van a querer expresar, porque prevalece el deseo de resistir a las barbaridades que se están cometiendo. ¿Y cómo... ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, claro. ¿Y cómo ante un asedio de esta envergadura, quizás es una pregunta que no tengas los elementos para responder, pero desde tu punto de vista, cómo ante un asedio de esta magnitud Hamás logra mantenerse en el poder en Gaza y logra resistir?
Bueno, a ver, aquí ya no hay gobierno civil. Esto los israelíes lo han convertido en algo parecido a Haití. No hay estructura, como he dicho antes, educativa, no hay estructura gubernamental, no hay policía, no hay comisarías, los robos. Era una sociedad que no era proclive al robo, no era proclive a la agresión sexual. Aún han aumentado mucho estos delitos porque no se pueden denunciar, porque Israel ha destruido completamente la infraestructura de justicia. Y bueno, ahora lo que sobrevive en este sentido por parte de la administración, a ver, la gente tiene que entender que es difícil hacerlo entender, pero Hamás, además de un grupo terrorista, que es su milicia, es un partido político y es una administración. Entonces el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, estos ministerios estaban llevados por funcionarios cuyos máximos representantes de estos funcionarios tendrían una fuerte adhesión al partido o una pública adhesión al partido, pero los funcionarios de medio y bajo rango, como la persona que te atiende en la ventanilla de los juzgados, no estaba adherida al partido. ¿Vale? Y luego está el ala militar de Hamás, que es la que ha cometido esos execrables atentados, ¿no? Del 7 de octubre. Entonces, la parte civil, la parte gobernativa de Hamás está completamente dañada. El Ministerio de Sanidad está completamente dañado. Y la parte militar, pues bueno, sobrevive haciendo frente a la agresión como pueden, pero está también muy tocada, seguro. Raúl, te tenemos que liberar. ¿Cómo sigue, por ejemplo, tu tarde hoy ahí en Gaza? Bueno, pues iré a quirófano porque no paran de llegar heridos y nada, pues hasta la noche o hasta la madrugada, hasta que podamos solucionar esto. Yo hago un llamamiento a Israel, a Netanyahu, a la falta de escrúpulos y de decencia que tiene este gobierno, que me consta que no representa a todos los israelíes, ni mucho menos, para que paren esta agresión contra la población civil, porque están mutilando diariamente a niños. Así es que, por favor, que paren, porque no tiene ningún sentido, y que cambien el odio que sienten por algo más decente. Bien. Raúl, te agradecemos mucho estos minutos. Daría para seguir un rato largo, pero evidentemente tenés cosas más importantes que hacer ahí. Un abrazo. Muchas gracias. Suerte. Bien, hacemos un corte, ya venimos y seguimos con Desayunos Informales.